En el video de hoy te voy a estar mostrando todos los secretos para el cultivo del maní. Desde el momento en el que seleccionamos la semilla, cómo hacer para activarla y llegar hasta la etapa de la cosecha. Para todo esto tenemos que ver qué suelo va a estar necesitando, el pH, la nutrición y más que nada en el momento en el que la planta está floreciendo, vamos a ponerle cáscara de huevo, pero también hay que tener en cuenta el riego, que es muy importante. Y dependiendo en qué etapa de cultivo del maní estemos, vamos a tener que o aumentar el riego o disminuirlo para que podamos tener una excelente cosecha. En cuanto al clima, es una planta que no va a estar soportando las bajas temperaturas y más que nada en la etapa de germinación. La recomendación es que el suelo tenga una temperatura de aproximadamente unos 15-16 grados para que la planta pueda germinar en óptimas condiciones. En el caso que estemos en invierno, la germinación, que ya la vamos a ver, te voy a recomendar que la hagas adentro de casa para que estés adelantando un par de semanas. Y también es muy importante que la planta, que le dé el sol lo más directo posible, porque cuanto más sol tenga esta planta, va a generar mejores hojas, mejores tallos y lo más importante es que tenga una buena floración para que las frutas que se formen tengan la energía necesaria para poder enterrarse bajo tierra. Y al cultivo del maní lo podemos separar en un par de etapas, porque dependiendo en qué etapa nos estemos encontrando, son los requerimientos que van a estar necesitando. La primera etapa es la siembra y germinación. Y después le sigue la etapa vegetativa, que es el desarrollo de todas las hojas, de todas las ramas, porque la planta se va a ir preparando para la floración. Vamos a tener que estas ramas van a empezar a crecer hacia los costados y la etapa siguiente va a ser la floración. Son flores de color amarilla, típicas de una leguminosa. Le sigue la etapa ya reproductiva, en donde se va a polinizar y fecundar y se van a formar las primeras frutas, que después van a ir bajo tierra y ya entramos directamente a la etapa de maduración y la última, que va a ser la cosecha. Y el suelo es un factor súper importante para el cultivo del maní. La planta de maní va a estar necesitando un suelo que sea suelto, no solamente para que las raíces puedan entrar bien y sacar todos los nutrientes, sino que más que nada para que la fruta, una vez que se empezó a formar, se pueda clavar y enterrar en el suelo y poder aumentar de tamaño. Porque un suelo que sea arcilloso, pesado, va a dificultar a este fruto del maní que pueda entrar en la tierra. La planta de maní va a estar necesitando un suelo que sea levemente alcalino. Vamos a andar con un pH por arriba del 7 para poder mantener esta alcalinidad. Si tenemos un suelo que sea muy arenoso, el problema que vamos a tener es que todo el riego y la fertilización que se le haga se nos va a ir muy rápidamente y en momentos como por ejemplo en el verano, que la planta va a estar necesitando humedad a nivel de las raíces, en suelos muy arenosos esta humedad se va a perder y la planta se nos puede deshidratar justo en este momento de formación de las frutas. En cuanto a la fertilización, vamos a estar incorporando en el lugar donde vamos a cultivar las plantas el compost maduro o ese lombricompuesto que esté bien maduro y no tenga casi nada de materia orgánica. Porque un exceso de materia orgánica nos puede retener mucha agua y el maní va a ser sensible a esta retención excesiva de humedad que podemos llegar a tener bajo tierra. Si querés hacer una incorporación de materia orgánica para que se mineralice y se transforme en nutrientes para estas plantas, te voy a estar recomendando que lo vayas haciendo con 1 o 2 meses de anticipación para darle tiempo a esta materia orgánica que se descomponga y se transforme en minerales. Y uno de los nutrientes que la planta va a estar necesitando va a ser el nitrógeno. Como el maní es una leguminosa, vamos a tener esta asociación simbiótica con las bacterias para que se formen todos estos nódulos bajo tierra y vayan fijando el nitrógeno que lo tenemos en forma gaseosa en el aire bajo tierra. La falta de nitrógeno en las plantas de maní la vamos a empezar a notar cuando en las hojas inferiores se empiezan a poner de color amarillas. En ese momento vamos a tener que agregarle fertilizante en forma de compost maduro o el lombricompuesto, como te mencionaba recién. Y otro de los nutrientes que va a necesitar la planta y que es fundamental que se lo estemos aportando es el calcio. Cuando estamos en la etapa vegetativa de desarrollo de las hojas y de las ramas, el calcio que vaya sacando de la tierra va a quedar fijado en todas las hojas y cuando la planta entre en floración y se formen los frutos que van a ir bajo tierra, van a estar necesitando mucho calcio.
pero el calcio que ya quedó en la hoja, que se acumuló durante la etapa vegetativa, no se va a poder mover hacia el fruto, y es por eso que te voy a recomendar que cuando ves que se vayan formando las frutas, agarres la cáscara de huevo, la muelas bien que quede lo más fina posible y estés poniéndoselo por alrededor de las plantas de maní para estar incorporando calcio en el suelo. Esta fruta que ya quedó enterrada va a empezar a absorber parte de este calcio y va a ayudar a la formación de un fruto mucho más grande. Y otro punto importante en el cultivo del maní es el riego, que dependiendo en qué etapa estemos, vamos a tener que aumentarlo o disminuirlo. En la primera etapa, que es la etapa de formación de hojas, la etapa vegetativa, vamos a tener que aumentar el riego para que la planta pueda generar muchas más hojas y ramas. Después va a empezar a florecer, se va a producir la polinización y la fecundación, y esta va a ser otra etapa que la planta va a estar necesitando mucha agua para producir buena calidad de polen, que el estigma esté receptivo para que llegue ese grano de polen y pueda germinar y que se produzca la fecundación. Y después, durante la primera etapa de formación de las frutas, también vamos a tener que mantener un buen riego para darle toda esa agua necesaria y que esta fruta se mantenga lo más hidratada para que se generen frutas de mejor tamaño. A medida que la fruta vaya madurando y nos acerquemos a la etapa de cosecha, es cuando tenemos que bajar el riego, porque un exceso de agua en la etapa de maduración puede ser que termine pudriendo todas las cáscaras hasta los tallitos donde están unidas las frutas, y que cuando estemos cosechando podemos llegar a perderlos o se pueden llegar a pudrir. Para estar haciendo la siembra te voy a recomendar que te compres el maní y lo tenés que pedir que esté crudo. Lo conseguís en las herboristerías, buscate los más grandes y sanos. Voy a separar un par. Y para hacer la activación de estos maníes, te voy a recomendar que los dejes en remojo, pero con un agua que esté tibia. Lo podés hacer de una noche para el día siguiente, así ya los sembrás sin ningún problema. Cuando están húmedos, está pesando aproximadamente 1 gramo, y si agarramos alguno más o menos del mismo tamaño sin estar hidratado, están pesando 0,7. Para la siembra, directamente el maní lo pongo sobre un sustrato que sea bien suelto y lo dejo casi superficial y de esta forma. Como ya la semilla estaba hidratada, tiene buen nivel de agua. Solamente voy a regarlo de esta forma y no mucha más agua. Ahora el maní se va a estar activando, va a empezar a sacar la raíz y después las hojas. En este caso ya tengo varios que están activados y vamos a ver cómo van con las nuevas raíces. Mirá qué maravilla esto, cómo ya empezó. Y como son plantas que los cotiledones van a quedar abajo, es por eso que te recomiendo que lo dejes bien superficial para que estén en contacto con el aire y no se terminen pudriendo. Una vez que ya la planta tiene buena cantidad de hojas, la podés pasar directamente a la huerta. Siempre y cuando no tengas heladas y que no hayan bajas temperaturas. Lo ideal es que se mantenga por arriba de los 15-16 grados para que las raíces vayan creciendo bien y que toda la parte aérea no esté sufriendo el frío. Una vez que ya la planta se empieza a desarrollar, vas a empezar a ver que se genera todas estas nuevas hojas y estas ramas, hasta que aproximadamente a los 2 meses de haber nacido empiezan a aparecer las primeras flores. Son flores típicas de leguminosas, de un color amarillo tirando al naranja, y que en regla general, como toda leguminosa, se va a terminar autopolinizando. No quiere decir que no exista una polinización cruzada si viene algún insecto que pueda abrir la flor y estar traspasando este polen, pero por lo general se produce la autopolinización. Una vez que se polinizó, se va a estar fecundando y formando la fruta, y lo primero que vamos a perder va a ser todo ese pétalo que tenemos alrededor cubriendo esa futura vaina. Va a seguir pasando el tiempo y esa vaina va a empezar a alargar el tallito donde se encuentra porque va a querer enterrarse bajo tierra, y ese es el principio y la parte más fabulosa que tiene esta planta de maní, de estar enterrando las frutas para protegerlas bajo tierra, y van a pasar de ese ambiente que había mucho aire, que estaba el sol, a un ambiente que va a ser oscuro y mucho más húmedo, y donde también van a haber un montón de patógenos oportunistas que van a intentar atacar y comerse las frutas. Por eso es recomendable que la planta tenga la mayor cantidad de luz
para generar todas las defensas y proteger esas frutas. Desde que la planta entró en floración hasta la cosecha, suelen pasar de 2 a 3 meses aproximadamente. Y para asegurarnos de hacer una cosecha, hay que estar mirando cómo vienen todas estas vainas. Porque si lo cosechamos muy temprano, vamos a tener todo el maní inmaduro, y si nos pasamos de la etapa de maduración, en el momento de hacer el arranque de la planta, se pueden perder todos los maníes porque se terminan pudriendo y quedan desprendidos bajo tierra. Lo ideal es estar sacando un par de estas vainas y estar mirando el grano de maní, y tenemos que ver que tenga una coloración como esta que te estoy mostrando, tirando a un marrón rojizo. Suelen tener también coloraciones rosas, y si vemos varias vainas con los granos de esta coloración, podemos empezar la cosecha. En el caso que nos encontremos con un grano de maní que esté blanco, quiere decir que todavía está inmaduro, entonces tenemos que esperar un tiempo más. Las plantas las vamos a arrancar directamente del suelo y las vamos a llevar a un lugar para colgarlas y que el viento esté ayudando a que se sequen. Porque en esta etapa ya tenemos la cáscara del maní bien formada y no vamos a querer que un exceso de humedad termine pudriendo al maní. Y una vez que tenemos el maní seco, solamente nos queda empezar a cosechar. Recordá guardarte un par de estas semillas para sembrar al año siguiente, porque de esta forma vas a estar teniendo maní totalmente orgánico. Espero que el video hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, y recordá que al maní, si no tenés un espacio en la huerta, lo podés cultivar directamente en maceta y andan súper bien. Lo único que te voy a recomendar es que la maceta tenga unos 30 centímetros aproximadamente de boca, porque como la planta de maní larga muchas ramas, y al momento de la floración vamos a necesitar que se entierre. En el caso que una rama, por ejemplo, se te haya ido para afuera de la maceta, la movés, la podés clavar con alguna U o con alguna caña para hacer una especie de tutorado y que se vuelque, para que cuando largue la flor se pueda enterrar. Y es por eso que te voy a recomendar que por lo menos pongas una o dos plantas, porque es una de las plantas en la huerta que hace esta maravilla de enterrar las frutas bajo tierra. Te mando un saludo grande y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau!